Querido Padre, en esta mañana estamos agradecidos porque en tu infinito amor nos das la oportunidad de estar un sábado más en tu casa. Invocamos tu presencia, invocamos la presencia del Espíritu Santo en este medio para que no solo podamos oír el mensaje que nos traes en esta mañana, sino, Señor, lo que es mejor lo podamos poner en práctica en nuestras vidas. Dirige cada una de las partes de este culto divino, lo dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz sábado, ¿cómo están? ¿Bien? Le contaba a Miguel, atrás mientras esperábamos para pasar, abría el cofre de los recuerdos y le decía, la última vez que prediqué el sermón que había predicado, ahora fue en mayo del 2009, 6 años, ¿sí? Tengo la costumbre de cada sermón que preparo, le pongo la fecha donde se predica y lo guardo, ¿sí? Y cada tanto se van reciclando porque a medida que va transcurriendo la vida, uno se enriquece con nuevas experiencias, esas experiencias le hacen mirar las cosas de otro modo y los mismos temas se van reciclando. Y el tema de esta mañana tiene que ver con algo que seguro que en algún momento nos pasó a todos. Y es un error que normalmente cometemos. ¿Alguna vez sintieron que Dios no les respondía a las oraciones? ¿Nunca les pasó? Decir, oro y oro por esto y siento que Dios no me responde. Bueno, eso es un error, porque Dios siempre responde. Y en la escuela y en la iglesia a los niños se les enseña que Dios siempre puede tener 3 respuestas para nuestras oraciones. ¿Sí? ¿No? ¿O esperá? El tema es que cuando Dios nos responde, esperá, nosotros lo tomamos como que no nos está respondiendo. Pero Dios está diciendo, esperá, todavía no. Todavía no te voy a dar la respuesta que vos querés o que vos no querés a esa oración. Esperá. Y el tema de esta mañana tiene que ver con eso. ¿Por qué Dios en varias ocasiones o en algunas ocasiones demora en dar una respuesta a nuestras oraciones? ¿Por qué la demora? ¿Sí? ¿Por qué Dios dice esperá? Y ese esperá nosotros lo tomamos como Dios no me contesta. Pero Dios me contestó. Y vamos a verlo en la vida del rey David. Salmos número 6, un salmo muy lindo, que uno lo lee y parece que David, ¿qué le pasa a este? Pasa de la depresión a la euforia en un instante, pero vamos a ver por qué pasa eso. Vamos a leer la parte de la depresión de David, del bajón. Salmo 6, versículos 1 al 7. Y a medida que lo leemos, nos vamos a dar cuenta que nosotros muchas veces nos pasó lo mismo. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Estoy muy turbado, y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, líbrame, sálvame por tu constante amor, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, lo riego con mis lágrimas. Mis ojos están debilitados de tristeza, se han envejecido a causa de todos mis enemigos. Qué mala onda, ¿no? Estaba depre David. Uno de los momentos de mayor angustia que sufrió David fue cuando su hijo Absalón se rebeló contra él. Y David estaba muy condicionado por
las costumbres y tradiciones humanas de la época. ¿Sí? Muchas veces a nosotros nos pasa que cuando estamos pasando por momentos de pruebas intensas, nos cuesta mirar las promesas de Dios y creer que esas promesas son ciertas y que están disponibles para nosotros. Y por ahí tendemos a mirar más a nuestro alrededor y mirar más los acontecimientos que nos están pasando propiamente dichos y nos proyectamos o nos imaginamos cosas que pueden venir atrás y descuidamos eso de ese detalle de mirarlo a Dios. Fíjense que David arranca diciendo: Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues en tu ira. Mi abuela decía: si te portás mal, Dios te va a castigar. O sea que ya nos metieron de chiquititos, ¿qué cosa? Que si nos va mal es porque Dios me está castigando porque hice algo malo. En los tiempos de David, en la antigüedad, se consideraban la calamidad y la enfermedad como castigos divinos. Y también se creía que cuando un hijo se rebelaba contra su padre, era señal de que el Señor había abandonado al padre de ese hijo. Y Absalón estaba rebelado contra su padre David. La creencia que tenía David, que había absorbido de la sociedad, era: si mi hijo se rebela contra mí es porque el Señor me abandonó. Por eso David dice: Señor, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Hay otras versiones que dicen: ten misericordia de mí, Señor, porque estoy enfermo. ¿Sí? La Reina Valera más vieja habla de enfermo. Me puse a investigar en el comentario bíblico qué enfermedad tenía David. Y saben, el comentario bíblico dice que David no tenía ninguna enfermedad. Era todo de acá. Su angustia y desesperación, alimentada por las creencias y tradiciones humanas de la época, lo llevaron a no dormir, lo llevaron a no alimentarse correctamente, lo llevaron a que su cabeza no parara de funcionar, y eso lo debilitó. Pero David no estaba enfermo. No estaba enfermo. ¿Sí? Y ahí era interesante porque él se victimizaba: Señor, no seas malo porque estoy débil. Ya no doy más, no soporto más. ¿Sí? Fíjense cómo él iba, digamos, como culpando a Dios o poniendo a Dios en un rol de tirano por lo que le estaba pasando. Y David sí estaba afligido por la situación de rebelión de su hijo Absalón. Pero a nosotros muchas veces nos pasa también que hay cosas que nos angustian. La falta de trabajo, problemas en el trabajo, problemas en el hogar, una enfermedad, la incertidumbre al futuro. Todos tenemos o hemos tenido alguna situación en la que hemos padecido angustia. Y encima, cuando oramos, parece que los problemas recrudecen y entendemos que Dios no responde nuestras oraciones. Porque David oraba y el movimiento ese revolucionario parecía cada vez más fuerte. ¿No les pasó? Porque a mí me ha pasado que en momentos de angustia he orado y he sentido como que Dios estaba distante. Pero Dios no estaba distante, Dios estaba ahí. El camino a Cristo tiene una cita hermosa en la página 96. Dice: cuando nos parezca, ¿sí? O sea que es una percepción, cuando nos parezca. El camino a Cristo no dice que cuando pase tal cosa, cuando nos parezca que nuestras oraciones no son contestadas, o sea que las oraciones no contestadas son una percepción nuestra, debemos aferrarnos a la promesa,
pedid y se os dará, porque el tiempo de recibir la respuesta vendrá y recibiremos las bendiciones, y acá hay otro jueguito de palabras, las bendiciones que más necesitamos, que no necesariamente son las bendiciones que queremos. Otro detalle, ¿sí? No temas confiar en Dios, aunque no veas la inmediata respuesta a tus oraciones. Y recuerden, fíjense que todos caemos en el mismo error. Dios dice sí, Dios dice no, o Dios dice todavía no te voy a responder. Pero el todavía no te voy a responder es una respuesta en sí misma. Pasa que después va a venir la respuesta, ahora no. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos piden algo y nosotros directa o indirectamente le decimos espera? Papá, ¿me atás los cordones? Después. Mi papá no me quiere atar los cordones. No te dije que no te quería atar los cordones, te dije que después te los iba a atar. Esperá. Esperá que termine de cocinar y después te ato los cordones. Mamá no me quiere atar los cordones. Como no me quiere atar los cordones, porque no me quiere. Porque si yo estoy con los cordones desatados, me voy a caer y me voy a quebrar. Y si me quiebro y no me atienden rápido, me van a tener que amputar la pierna. Y fíjense cómo una demora en la respuesta hizo que la criatura se hiciera la película. ¿Y cuántas veces en nuestra vida espiritual hacemos así? ¿Sí? Dios nos dice, esperá, toma una actitud de decir, esperá, no dormiste bien, estás mal, si descansás bien esta noche, mañana vas a tener otra claridad de pensamiento. Ay, Dios no me quiere, me está castigando, claro, porque me discutí con tal hermano y no le pedí perdón, entonces Dios está enojado. ¿Sí? Y no es así. El tema es por qué Dios demora o por qué Dios nos dice esperá muchas veces cuando oramos. Hay varios motivos, yo quiero resaltar 3. Vamos a Segunda de Crónicas 7:14. Primer motivo por el cual Dios nos dice esperá, esperá, ¿sí? Y siempre busquemos la relación con la vida cotidiana. Mamá, ¿me preparás un sándwich? Primero ordena tu cuarto. No te estoy diciendo que no te quiero dar el sándwich, te estoy diciendo primero ordena tu cuarto. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Y si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces, oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tal vez Dios no me responde, o lo que es lo mismo me dice esperá, porque está esperando que haga un examen de corazón y me pregunte, ¿por qué será que Dios no me está contestando como yo quiero? ¿Hay algo en mi vida que impide que Dios se pueda manifestar hoy? Como el nene, no es que mamá no te quiere dar el sándwich, mamá te dijo, primero ordena tu cuarto y después te doy el sándwich. Y a veces a Dios le pedimos algo y Dios dice, te haría un daño tan grande si concedo este pedido porque tenés que acomodar esto en tu vida. Puede ser. Las demoras nos dan la oportunidad para hacer un examen de corazón. Señor, te estoy pidiendo un trabajo. Hace meses que no tengo trabajo. ¿Qué impide que me puedas dar un trabajo? ¿Qué hay? ¿Hay algo en mi vida que impide que me puedas bendecir con esto? ¿Qué pasa? En Bahía Blanca el hermano, creo que se los conté alguna vez, el hermano Fabroni, tiene 3 hijos que estudiaron en la UAP. Uno es pastor, actualmente pastor de Santa Rosa, Rubén. Después tiene Hugo, que trabaja en el sanatorio, y Viviana, que es maestra jardinera en Bahía.
cuando su primer hijo entró a la escuela de Balcarce se quedó sin trabajo. Y hasta que no salió el último de la universidad no tuvo más trabajo. Hacía changas nomás. Pero ¿saben qué? Siempre aparecieron los recursos para que sus hijos estudiaran. Y me acuerdo que éramos los dos, éramos ancianos de la iglesia de Villamitre y por ahí charlábamos mucho. Y él siempre decía, yo no sé por qué Dios no quiere darme trabajo ahora que lo necesito, pero por otro lado, con las changuitas que hago, la comida no nos falta y estoy tranquilo porque mis hijos siempre tienen los recursos para estudiar, o porque les dan trabajo, o porque los becan, o por lo que fuera. Egresó el último terminó de estudiar y ahí entró a trabajar en el servicio técnico de la Renault en Bahía, él es mecánico. Y bueno, y ese era 9 años orando por trabajo, y él decía, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Será mi genio? ¿Será mi mal genio? ¿Será que Dios quiere enseñarme a ser más dependiente de Él? ¿Será que Dios quiere que yo entienda que las cosas no las logro por mí mismo, sino porque Él me bendice? Mi preocupación es que mis hijos estudien, y ahí pudieron estudiar sus hijos, no fue un impedimento. Y él me contaba todo lo que aprendió en esa prueba de 9 años, no son 2 días, 9 años haciendo changuitas. La esposa que ya falleció era portera de la escuela de Bahía, Mircia, y era tesorera de la iglesia. Y siempre el hermano decía en las clases de escuela sabática, algo para agradecer o para pedir, pido a Dios por un trabajo, pero agradezco porque estoy sano, tengo piernas fuertes y ganas de salir a buscar trabajo. Y ahí estuvo 9 años golpeando puertas. Pero lo que a él le preocupaba, que era que sus hijos estudiaran, eso Dios no se lo hizo faltar. Dice una cita de Elena de White muy interesante, dice, Dios no siempre responde nuestras oraciones la primera vez que lo invocamos. Si así lo hiciera, daríamos por sentado que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que a diario nos concede. En vez de examinar nuestros corazones para ver si albergamos algún mal, si hay algún pecado fomentado, nos volveríamos descuidados y dejaríamos de comprender nuestra dependencia de Dios y la necesidad que tenemos de su constante ayuda y misericordia. A veces nos olvidamos, ¿no? ¿No pasa con nuestros hijos? Cuando nosotros los mal acostumbramos, cuando le damos más de lo que necesitan, eso que le damos de más, ellos ya lo toman como que ya está, es un derecho adquirido. Y no es así, Muchas veces el Señor busca que hagamos un examen de corazón, buscando si hay algo que impide que Él se pueda manifestar en la respuesta a nuestras oraciones. Y saben, nuestro mayor enemigo, ¿cómo se llama? Yo, el yo, ¿no? A veces nombramos más la palabra yo que la palabra Señor, o la palabra Él con mayúscula. Yo voy a hacer esto, yo voy a lograr esto, yo hice esto, yo quiero esto, yo voy a ir acá, yo voy a ir allá. Y Santiago dice, deberíamos decir, si el Señor lo permite, voy a hacer esta cosa, si el Señor quiere, voy a hacer esto, si el Señor me bendice, voy a hacer esto otro. No olvidarnos nunca de la dependencia. David estaba angustiado porque se había olvidado de su dependencia de Dios. Estaba mirando más a las personas y la cultura y las tradiciones humanas que todas las experiencias pasadas con Dios. Otra historia más, porque a los chicos les gustan las historias. Había un hermano en Bahía, de la iglesia de Villamitre, que él trabajó 29 años y 6 meses en Ferrandi Hermanos. Ferrandi Hermanos es una empresa, es una funeraria, ¿sí? Y bueno, él era chofer
de una funeraria. Mientras trabajó en esa empresa, él conoció la iglesia, se bautizó, le dieron el sábado, ningún problema. Era un hermano medio irregular en las cosas de Dios, no era constante. Contento porque se jubilaba, habíamos hecho un vínculo de amistad muy lindo. ¿Por qué? Porque nos juntábamos en la casa de él todos los viernes, teníamos un grupo pequeño y lo que hacíamos era, junto con otro muchacho, le dábamos los estudios bíblicos al novio de la hija, que no era miembro de iglesia. Entonces todos los viernes nos juntábamos a estudiar la Biblia. Y ahí se hizo ese vínculo. Faltando 6 meses para jubilarse, lo despiden del trabajo. Y le faltaban aportes. En una época donde no era tan fácil jubilarse como ahora. Si no estaban los 30 años de aporte, no te jubilabas. Ahora con 2 meses de aporte ya te podés jubilar. Era al revés que ahora. ¿Y por qué Dios me castiga? Toda la vida trabajando para esto. Ya estaba la misma actitud de David. Y empezamos a orar y la cosa iba de mal en peor porque no le querían pagar la indemnización, porque mal que mal con la indemnización, 30 años de antigüedad casi, y no le querían pagar la indemnización, no sé por qué, que la empresa no era solvente, que esto, bueno, toda una cuestión legal. Me acuerdo que un viernes le pedí al pastor que fuera, nos pusimos a charlar con él, y el pastor le dice, che, Turco, le decíamos el Turco por el apellido, ¿cómo está tu vida cristiana práctica? ¿Sí? No la teoría, la práctica. Entonces le empezó a hacer preguntas puntuales. No, sí, esto está bien, esto está bien. Dice, porque para mí hay algo que impide que Dios haga el milagro, no que te vuelvan a tomar en el trabajo, sino que te paguen la indemnización, porque un hombre grande ya. Y le hace la pregunta clave, ¿cómo estás con la devolución de diezmos y ofrendas? ¿Cómo estás con la fidelidad a Dios en este ámbito? Y ahí agachó la cabeza. Dice, me bauticé hace 17 años, bueno, hace 15 años que ni diezmo ni ofrendo. ¡Apa! El pastor agarró las promesas de Dios al respecto y le dice, haz un pacto con Dios. Y vas a ver que Dios va a hacer el milagro. Y Dios hizo el milagro. Él hizo un pacto que iba a devolver no el 10% de sus ganancias, sino el 12% hasta que se muriera para recuperar lo que no había dado en su momento. Y antes de los 2 meses le pagaron la totalidad de la indemnización. Se pudo comprar un auto, se pudo comprar la licencia de un remis y ahí está el Turco trabajando contento de remisero y firme en la iglesia. Pero fíjense, lo echan del trabajo que le puede pasar a cualquiera, señor, bueno, que la indemnización, que esto, y estaba trabado y no salía, hizo el examen de corazón y ahí estaba clarito dónde estaba la traba. Era la dependencia, ¿sí? Porque cuando nosotros devolvemos nuestros diezmos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? Señor, reconozco que todo lo que tengo es regalo tuyo. Vos me das la vida, vos me das la salud, vos me das la oportunidad de trabajar en lo que estoy trabajando. Y entonces, como reconozco esto y no quiero olvidarme de esto, esto es lo primero que hago. Pero puede haber otras cosas. Puede estar descuidada la vida devocional, puede estar descuidado un montón, puede haber pecados ocultos. Cuando uno hace un examen de corazón, yo puse este ejemplo porque es el que me acordé ahora y me tocó vivirlo de cerca con este hermano. Pero ¿cuántas cosas hay? ¿No? Una doble vida. Y eso hace que Dios no pueda responder nuestras oraciones. Jeremías 29, segundo motivo por el cual Dios puede demorar en responder las oraciones.
Jeremías 29. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí y os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Realmente lo buscamos a Dios de corazón o lo buscamos por conveniencia? ¿No? Y eso puede hacer, cuando es solamente por un motivo egoísta, puede ser que el Señor diga no, vamos a esperar, que entienda que depende de mí. ¿O nunca le pasó con sus hijos? ¿Vieron? A ver, ¿alguna vez alguno habrá mirado El Chavo? Cuando la Chilindrina se le acerca a don Ramón y le dice, hola papito lindo, mi amor, ¿qué me vas a pedir? ¿No? Se acerca al papá, ¿por qué? Por conveniencia. Y a veces a Dios lo tenemos de lado, cuando los zapatos nos aprietan, ahí lo buscamos, pero por conveniencia, no lo buscamos de corazón. ¿Sí? ¿Nunca les pasó con algún amigo o amiga? Si me viene a visitar es porque precisa algo, si no ni se acuerda que existo. Y a veces con Dios hacemos así, ¿no? Lo buscamos cuando necesitamos algo. Nos da lo que quiere y después nos olvidamos que existe. Las demoras muchas veces apuntan a que nosotros entendamos que tenemos que buscar a Dios de corazón y no por conveniencia. ¿Y qué diferencia hay entre buscarlo de corazón y buscarlo por conveniencia? Cuando lo busco de corazón es porque entiendo que si Cristo no hubiera si Cristo no hubiera muerto en la cruz por mis pecados, hoy yo no tendría esperanza de nada. Eso es buscar a Dios de corazón. Entiendo que Jesús ocupó mi lugar en la cruz y toda la eternidad no va a alcanzar para agradecerle al Señor lo que Él hizo por mí. Ese sacrificio me da mi esperanza. No importa mi situación actual, no importa si tengo todo lo que quiero para vivir en este mundo. Eso es circunstancial. Si Cristo no hubiera ocupado mi lugar en la cruz, yo no tendría esperanza de nada. Pero Dios es tan bueno que no solamente me ofrece la vida eterna, me ofrece vivir con esperanza, sino que también quiere que viva de la mejor manera posible, de acuerdo a mis capacidades en este mundo. Dios quiere las dos cosas. Pero a veces nosotros nos centramos más en lo temporal, en lo material, en las cosas de este mundo y buscamos a Dios por interés. Quiero cambiar el auto, quiero otra casa, quiero otro trabajo. Y lo buscamos por eso cuando Él quiere que lo busquemos de corazón, en reconocimiento de lo que Él hizo por nosotros. No hay nada más gratificante. Y díganme, los papás y las mamás, cuando un hijo o una hija nos abraza y nos dice, papá te quiero, y no pide nada atrás, ¿no? No hay nada más lindo que eso. El abrazo y decir, te quiero, y ahí queda acurrucadito con uno, abrazado. Pero por ahí es frustrante cuando dice, te quiero, ¿me comprás? ¿No? Y a veces a Dios lo buscamos por eso, le decimos, Señor, te amo. De paso, ya que estamos hablando, ¿sabés lo que necesito? Entonces Dios, me tiene que aprender a buscar de corazón, no por interés. Dice otra cita, todos deseamos la respuesta inmediata a nuestras oraciones. Y si esto no sucede, nos sentimos tentados a desanimarnos. Las demoras son para nuestro beneficio,
pues así tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o es mudable como las olas del mar. ¿Sí? Eso nos da, esas demoras nos dan esa oportunidad de entender si realmente amo a Dios por lo que Él hizo por mí o creo que amo a Dios por lo que Él me da, lo que Él me da cotidianamente. Entonces, el primer motivo en las demoras es para que podamos hacer un examen de corazón. ¿Hay algo que impide que Dios se manifieste? El segundo motivo es, ¿realmente busco a Dios de corazón o lo busco por interés? ¿Lo que pido es para glorificar a Dios, es para exaltar el nombre de Dios o es simplemente para satisfacer mis deseos nada más? ¿Sí? Lo que le estoy pidiendo, ¿es para que su nombre sea exaltado o es solamente para placer propio? No vamos a leer esto, pero el tercer motivo puede ser que todavía no es el tiempo. Dios quiere darnos una bendición mayor y no es el tiempo todavía de recibirla. Les voy a poner un ejemplo. No vamos a leer el pasaje porque es largo. La historia de Lázaro. ¿Qué pedían los familiares de Lázaro? Que Jesús lo sane. Y Jesús no lo quería sanar, Jesús lo quería resucitar. Pequeña diferencia, ¿no? Si lo hubiera sanado, hoy no estaríamos hablando de Lázaro. Jesús quería una bendición mayor. Y esa resurrección de Lázaro fue una de las tantas cosas que sirvió para que el nombre de Jesús resuene por todos lados. Miren lo que hizo el Señor. Los familiares se conformaban con algo, ay, queremos que se sane, porque era lo que la mente humana de ellos les permitía ver, pero Dios veía más allá y quería otra cosa. Podemos pensar en el ladrón arrepentido, ¿no? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, vas a estar conmigo en el paraíso cuando vuelva. Le respondió al toque. Le podía haber respondido con la mirada. Pero fíjense que el ladrón arrepentido murió. ¿Sí? El ladrón arrepentido podría haber dicho, pero si al final te reconocí como mi Señor, tengo el perdón, porque si perdonaste, pedías perdón por lo que te están crucificando, yo que te reconozco como Señor, ¿cómo no voy a estar perdonado? Y muero. Y porque la bendición mayor para él es la vida eterna. En ese momento estaba preparado y en ese momento Jesús dispuso que iba a ir al descanso. Jesús podía haber hecho un milagro, que lo podía haber resucitado también, lo que sea, después de muerto, y sin embargo, bueno, pero ya está, su bendición, la bendición del ladrón arrepentido va a ser estar en el cielo cuando Jesús vuelva. Un hermano de Trelew, un hermano que se había alejado de la iglesia, había sido obrero, director de hospitales. Trelew, una escuela sumamente deficitaria, hasta que se cerró la EGB3, porque esa era la carga de la escuela, una escuela con muy pocos alumnos, y no teníamos plata ni para comprar un clavo, todo a pulmón, pero este hermano iba y todos los meses llevaba plata a la escuela, y él decía, no quiero becas, no quiero regalías, quiero todo puesto en el edificio. Bueno, le digo, era médico, neurocirujano. Le digo, sí, Roberto, ningún problema. Llegó a poner hasta el último año que estuve, el año 2012 que estuve en Trelew, llegó a poner casi 100.000 pesos en un año en la escuela. Todo, una escuela que está terminadita, una casita de muñecas la escuela de Trelew, todo bien terminadita. Ahora el director que está usó los últimos recursos que quedaban. Y bueno, y él estaba alejado de la iglesia. Se había equivocado,
lo trataron mal, vieron que siempre la culpa la tiene el otro, y bueno, según él lo habían tratado mal, por eso no iba a la iglesia. Ironías de la vida, neurocirujano y le agarra un tumor en la cabeza. Parece una risa, ¿no? ¿A cuántas personas él pudo salvar? Y fue algo fulminante, en 2 meses fue al descanso. Pero en esos poquitos meses, él volvió a la iglesia, llegó a tomar Santa Cena, no alcanzó a rebautizarse, pero esa fue la ocasión, y me acordaba del ladrón arrepentido, ¿no? Esa fue la ocasión de volver a mirar a Jesús. Y la familia oraba dividida, algunos oraban para que se sane y otros oraban para que se salve, no para que se sane. Señor, manifiéstate en la vida de Roberto porque queremos que se salve. Y después, a los pocos días de ser ungido, Roberto fue al descanso. ¿Sí? Bendición mayor, porque algunos familiares oraban para que se sane, pero Dios quería que se salve. Y tal vez la única manera de salvarlo era eso, ¿no? Permitir que pase por eso. Puede ser, otra cita, puede ser que la respuesta a nuestras oraciones no venga tan rápidamente como lo deseamos y que además no sea lo que habíamos pedido. Pero el Señor sabe lo que es mejor para sus hijos y derramará una mayor bendición que la que hemos pedido si no somos infieles ni nos desanimamos. ¿Sí? Es bueno saber que Dios está al mando, que Dios tiene el control y que muchas veces yo pido una bici y Dios me dice, si esperás 2 o 3 meses vas a tener un camión. Pero el tema está que en esos meses que tenemos que esperar, no nos desanimemos ni creamos que Dios nos está dejando a la deriva. Si volvemos al Salmo, ya para ir terminando, es interesante porque en los últimos versículos, después que David llora y llora y llora, ¿sí?, se victimiza y le cuenta a Dios todo lo que le está pasando y le da a entender a Dios que lo deje de castigar. Después que dice que los ojos están debilitados de tristeza, que se han envejecido a raíz de los enemigos, versículo 8 dice, apartaos de mí todos los que obráis maldad, porque el Señor oyó la voz de mi llanto, el Señor oyó mi ruego, recibió mi oración. Se avergonzarán muchos, se turbarán todos mis enemigos, retrocederán y serán avergonzados de repente. Fue en el momento de oración, porque lo que estamos leyendo es una oración, en el momento donde David le contaba con lujo de detalle todo lo que le estaba pasando, todo lo que estaba sintiendo, que el Espíritu Santo le dio luz en su cabeza. El Espíritu Santo le hizo recordar las veces que Dios estuvo con David en el pasado. Por eso en medio de la oración David cambia y de estar llorando, de repente dice, apártense de mí todos, porque Dios oyó mi oración, ahora soy otro. Es interesante cómo en medio de la oración Dios cambia el estado de ánimo de David. Dice el comentario bíblico, una transición inmediata de la angustia al alivio. La confianza triunfa y David, viendo por fe a sus enemigos esparcidos, les ordena que se retiren. Esto se llama fe en acción. Las promesas. Cuando tenemos el agua al cuello, podemos estar tristes, deprimidos, con ganas de llorar, angustiados, pero contémosle eso a Dios en oración. Preguntémosle si hay algo que impide que Dios me saque de esa situación. Y recordemos las promesas. Dios puede demorar por diversos motivos, ya los vimos, para que yo me haga un examen de corazón, para ver si en realidad lo busco de corazón por lo que Él hizo por mí en la cruz, o lo estoy buscando por un motivo egoísta, o para que entienda que Dios quiere darme una bendición mayor de lo que estoy pidiendo. Porque a veces Dios nos hace pasar por pruebas terribles
y yo pido que me libere de la prueba, y Dios necesita que pase por esa prueba porque quiere que me fortalezca debido a que el día de mañana voy a tener una prueba mayor. Yo no puedo correr 10 kilómetros si antes no corrí 5. Yo no puedo caminar si antes no gateé. ¿Se entiende? Las pruebas nos van preparando. Hay unos pensamientos lindos acá, me gustaron, los comparto. Dice, Dios responde a todas las oraciones, aunque no siempre de la manera esperada. Rara vez Dios tiene prisa o está apurado. Eso se ve en su creación. Tarda en nacer un bebé, tarda en nacer una flor, tarda en crecer un árbol. Incluso tarda en crecer la hierba. No podemos apurar a Dios. Hay que aguardar a que llegue el momento determinado por Él. A veces Dios demora su respuesta a una oración hasta que hayas aprendido algo que Él quiere enseñarte. O a veces demora hasta que se produzcan las condiciones propicias para lograr el resultado que Dios pretende, no que yo pretendo. Como en el caso de aquel hombre de la Biblia que era ciego de nacimiento, tuvo que ser ciego toda su vida para que todos lo supieran y así llegar el día en que Jesús lo sanó milagrosamente y de ese modo el nombre de Dios fuera glorificado. En ciertos casos, tal vez transcurran años hasta que sepan que Dios no respondió del modo que esperabas o cuando se lo pediste. Pero ese día llegará y sabrás que Dios actuó acertadamente. Espera en el Señor. La oscuridad más densa ocurre justo antes del amanecer y la mayor desesperación ocurre justo antes de que llegue la salvación. La más profunda desesperanza ataca justo antes de ser rescatado. Por eso no dudes ni por un instante que Dios contestará tus oraciones. Confía en Él y dale gracias por la respuesta, aunque no la veas de inmediato. La respuesta que Dios te dé te alegrará por haber confiado en Él. Salmo 40 tiene el secreto de David, a pesar de su angustia en la oración que leímos, ¿no? Salmo 40, versículos 1, 2, 3 y 4 dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de un lodo mortal, me sacó de una fosa, asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Luego puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. Y termina con la frase para el cuadro, ¿no? Feliz el hombre que pone en Dios toda su confianza. Que Dios nos bendiga y nos ayude a confiar en Él, que nos ayude a depender de Él, que nos ayude a acudir a Él y cuando no veamos la respuesta inmediata a nuestras oraciones, que podamos humildemente decirle, Señor, ¿hay algo que impida? Señor, ¿será que tienes una bendición mayor? Señor, ¿será que me estás preparando para enfrentar otra tormenta más grande? Nunca nos olvidemos que Dios siempre responde nuestras oraciones, pero no siempre lo hace en el momento y en el modo en que nosotros esperamos. Que Dios nos pueda bendecir a todos.